Eren se enfrenta en Marley para seguir el plan de Zeke Yeager, que se había puesto en contacto con la isla Paradis unos años atrás. Ambos hermanos habían llegado a la misma conclusión de cómo utilizar el poder del titán fundador. Eren al entrar en contacto con Dana Fritz, la madre de Zeke, transformada en titán, siendo la única vez que controló a todos los titanes, y Zeke Yeager a través de Tom Xavier, quien le había explicado el mismo método. Ambos hermanos tenían diferentes planes con respecto a utilizar el poder primigenio, pero Eren le hacía creer a Zeke que estaba de su lado y que haría en realidad el plan de la eutanasia de Eldia que había planeado con el anterior titán bestial. Eren siempre quiso utilizar el poder del titán fundador para activar el retumbar de la tierra. La razón por la que haya buscado a Zeke era para no sacrificar a Historia Reiss, la cual era propuesta para transformarse en ese titán de sangre real que necesitaba. Es por ello que hizo todo lo que hizo. En el fondo, Zeke, y aún desconfiando de su padre Grisha, mantenía cierto nivel de duda con respecto a Eren, quien siempre le recalcaba que quería hacer realidad ese mundo sin los eldianos, retirando la habilidad de reproducirse una vez llegue el momento. En el fondo, Zeke Yeager, así como Tom Xavier le vio como el sustituto de su hijo, quería hacer lo mismo con Eren, intentando salvarle de todas las ideas de su padre, mismas que él sufrió cuando lo inscribieron como candidato a guerrero, sin plantearse que Eren había crecido libre y sin el peso de ser un guerrero. En el último tramo de Eren en Marley, y justo antes de su regreso, unos meses antes, Historia Reiss decide quedar embarazada, algo que llamó la atención de los altos mandos del ejército, ya que esto impedía que sea transformada en titán y se devore al titán bestial. Ella decidió escoger a uno de los niños que conoció en su infancia durante su estancia en las tierras de Rod Reiss, su padre. Esto había llamado sumamente la atención, ya que su estatus de reina no iba del todo con su pareja, por lo que aquellos militares que ya habían bebido el fluido de médula de Zeke puesto en el vino presentaban ciertas dudas con respecto a esta idea, y también con respecto a que la eutanasia impediría que tengan más hijos. Aunque políticamente hablando, Historia no hizo nada malo, ya que Kiyome Azumabito había resaltado que necesitaban al menos 50 años de descendientes de sangre real para seguir utilizando el poder del titán fundador. Es decir, una vez ejecutada la eutanasia, esta no incluiría a la familia real, ya que para que el mundo respete a Eldia, o al menos para poner un límite, aún tenían que tener el poder de los titanes por al menos 50 años más. La razón de que el vino estuviese envenenado con el fluido de médula del bestial era porque la isla Paradis se había negado a seguir los planes de Zeke 4 años atrás, aún manteniendo dudas de si funcionaría o no, obligando a los voluntarios y a Yelena a actuar por su cuenta. Después de varios años en tiempo real de la serie, es que volvemos a saber de Annie Leonhardt, que se encontraba cristalizada desde la primera temporada. El símbolo o el paralelo con Lara Tibur, que se encontraba cristalizada y que Eren tuvo que destruir para beberse su fluido de médula y adquirir el titán bestial, es sin duda uno de los elementos simbólicos interesantes con respecto a cómo el fluido de los titanes está impreso en el líquido. De ahí pasamos a la tumba de Sasha, que fue asesinada de manera accidental por Gaby Brown al momento de colarse en el dirigible, lo que Zeke Yeager definía como fallos de cálculo, aunque claramente tenían un papel que jugar. Así como los marlianos discriminaban a los eldianos, Niccolo es discriminado por los eldianos, siendo tratado de manera pésima. Este había desarrollado un lazo sentimental hacia Sasha y se encontraba bastante deprimido por su muerte. De hecho, es el personaje que más resiente esta partida, además de Connie Springer, quien define que Sasha era como una parte de él, que siente que se murió su otra mitad, y es que ambos personajes eran hasta cierto punto el alivio cómico de la trama. Más adelante se dará a entender que Niccolo y Sasha tenían una especie o suerte de noviazgo, aunque nada explícito en la trama. El padre de Sasha, el señor Braus, aparece para llevar sus flores y es invitado por Niccolo a una comida gratis. Esto es sumamente interesante porque Gaby más tarde mencionará que la forma de hablar de la familia de Sasha, que siempre se recalca, era distinta o hasta cierto punto más informal, se asemeja a la forma de hablar en Marley. Una vez regresan a la isla de Paradis, siguen sin confiar en el plan de Zeke para ejecutar el poder del titán fundador. Y es que ahora, tanto él como los voluntarios son puestos bajo vigilancia por la isla. No confían ni en Eren, ni en Zeke, ni en Yelena, ni en nadie después de cómo el mundo les ha puesto o marcado como sus enemigos, y también después del enfrentamiento en el gueto Livario. A la isla se le ha informado que ha sido una rotunda victoria,
y sí que explica el miedo que le da la falta de información. Los voluntarios entregan los frascos con fluido de médula de los titanes, aquellos que se utilizaban en la frontera para transformarles, y aquellos que seguramente estaban puestos en el vino que ya todos los militares habían bebido. Esa es la razón por la que Yelena, a pesar de la desconfianza del comandante Pixis, se muestra tranquila, mencionándole que ahora él tiene el control, pero en algún momento estarán sentados de igual a igual en la misma mesa en el futuro. Acá existe hasta cierto punto una contrariedad con respecto a la isla, y es que habían confiado en el vino y todas las cosas ricas que trajeron los marlianos, pero no confiaban en él. Hasta cierto punto, Yelena representa a Helos, esa figura marliana que se infiltró y cambió la historia para siempre, según Karl Fritz. Zeke es llevado hasta el bosque de los árboles gigantes, donde el equipo de maniobras tridimensionales tiene ventaja en dado caso que decida hacer alguna travesura, aunque ni Levi ni Dot Pixis solieron que así se transformarían los humanos en titanes. Armin le explica a Annie cómo ha intentado entender a Eren con el paso de estos 4 años y que se siente lejano a entenderle, que la isla se quedó sin opciones y necesitó atacar su ciudad natal, el Gueto Livario, y que ahora entiende un poco mejor su punto de vista, siendo esto lo que Eren utilizaría para decirle que está siendo manipulado por Bertolt Hoover, aunque Eren también enseña hasta cierto punto representar a Lara Tibur en el peinado y a Frida Reis a través del espejo. Este se grita pelea, pelea hasta que es visitado por Hanji, como antes de su juicio en el que Darius Ackley determinaría si se uniría a la Legión de Reconocimiento o sería disecado por la policía militar. Acá Hanji le recuerda la primera vez que hablaron toda la noche acerca de los titanes y cómo las cosas han cambiado. Hanji únicamente necesitaba desempeñar su papel como comandante de la Legión, y Eren le recalca que estar encerrado ahora es inútil, que puede utilizar al martillo de guerra y escapar en cualquier momento, que solo les está dando la oportunidad de hablar y comunicarse y que la Legión está actuando hasta cierto punto de manera arbitraria, sin escuchar lo que tienen para decir ni Zeke, ni Eren, ni nadie más. Teniendo parte de razón, y es que en Shingeki las escenas en las que Eren está encerrado son importantes, ya que la anterior era cuando con Armin conecta con el búho Eren Kruger después de leer los libros del sótano de su padre. Eren no encuentra otra alternativa más allá del retumbar de la tierra, enseñando su desesperación al exigirle a Hanji que si tiene otro plan u otra idea mucho mejor, que se la diga. Hanji se asusta al ver tantos cambios de Eren, y es que, como dijimos en la escena anterior, se hablaba acerca de la maldición de Ymir. Ella se arrepiente de que Erwin le diese el cargo de comandante de la Legión. Y como sabemos, en ese paso de los años, Eren ha cambiado, habiendo adquirido las memorias de su padre y ahora representando un poco físicamente a Lara Tibur. Mientras tanto, la Legión de Reconocimiento, o es decir, los amigos de Eren, hablan acerca de cómo este ha cambiado y se ha vuelto más agresivo o desagradable, teniendo como punto central cómo Connie Springer explica que al momento de que Sasha muere, este se ríe histéricamente, ya que también cuando muere Han es devorado por Dana Fritz, la madre de Zeke Yeager, y antes de que utilice la coordenada, también se ríe de manera histérica, mencionando que no ha podido cambiar absolutamente nada y que sigue siendo igual de inútil. Por su parte, Mikasa aún recuerda lo que había dicho Eren antes de la inauguración del tren, cuando les aseguró que ellos eran lo más valioso y lo que más quería, intentando buscar que vivan largas y buenas vidas, que Eren en el fondo es una buena persona, y es que hay que resaltar que Mikasa dejará de utilizar la bufanda más adelante. La bufanda representa la confianza que tiene Mikasa aún en Eren Yeager, incluso en este momento, alguna que se irá rompiendo después de que discutan. Por su parte, Armin Arlet también tiene una propuesta interesante con respecto a lo que busca Eren, y es que, dice la verdad, está fingiendo para colaborar con Zeke y cuando llegue el momento, él utilizará el poder de la coordenada. Eren no es tan manipulable como parece, siendo Armin quien mejor entiende la maldición de Ymir de los 13 años y cómo le queda poco tiempo a Eren y un año a Zeke, volviendo inevitable actuar ahora mismo. Lo mismo hace Zeke, finge estar bajo el control de la Legión de Reconocimiento, mientras que Gabi aprovecha para escapar junto con Falco Grise, intentando regresar a Marley. Acá nuevamente las escenas en las celdas están conectadas, ya que Eren escapará pero será fuera de cámara, no se va a enseñar. Reiner despierta después de la gran batalla en la que salvó a Porco de ser devorado por Eren.
Acá, Marley está planificando devolver el golpe en al menos unos 6 meses, que es el tiempo que más o menos transcurre entre todo este arco, siendo la mitad de tiempo que le queda con vida al titán bestial de sangre real, que solo le restaba un año. A pesar de todo lo ocurrido, Gabi aún conserva la misma actitud e ideología que le hizo subir al dirigible y dispararle a Sasha, misma que Falco quiere quitar al arrancarle la banda eldiana, a lo que Gabi responde que eso es símbolo de que es una buena eldiana, representando su orgullo, aunque en realidad es una vergüenza, como veremos más adelante. Es una táctica de Marley para segregar al enemigo. Es ahí donde Kaya entra en escena. Kaya fue rescatada por Sasha cuando el titán bestia transformó a los titanes de la villa de Connie, y esta decide llevar a Mia y Ben, los nombres falsos que utilizan, hacia la casa de los Braus, quienes después de bastante tiempo han adoptado a varios niños. Y es que el señor Braus tenía una escena con Sasha en la que le explicaba cómo el mundo estaba conectado y que todos tenemos que colaborar y tratarnos bien, sin importar de qué raza seamos. Esto en respuesta a Sasha de que tenían que ceder tierras y que los ganados ya no podrían pastar, ya que la gente refugiada necesitaba dónde vivir, teniendo que renunciar a su labor de cazadores para ahora ser criadores de niños. Kaya, por su parte, ya había identificado que esa niña era de Marley. Después del atentado, Kiyomi y el clan de Chizuru vuelven a la isla, siendo muy curioso cómo a todos los grandes líderes como Willy Tibur o Kate Chadis, que saluda a Kiyomi, van a terminar muriendo en el futuro. Y es que los ingenieros de Chizuru han desarrollado una nave que utiliza la tecnología del equipo de maniobras, es decir, la roca de hielo explosiva que prometió Zeke, para desarrollar una nave que puede volar de manera más prolongada, siendo este el gran avance de la época en el mundo de Attack on Titan. Este barco volador, como le llaman. En la isla, aquellos que pagan impuestos ven con malos ojos las acciones de la Legión, como el encerrar a Eren, despertando el descontento del público y cómo exigen respuestas de lo que realmente está ocurriendo con respecto al resto del mundo, ya que ellos mismos decidieron liberar toda la información de quién es Marley y quién es Eldia. Floch, Floster, Elizabeth y otros soldados son llevados a interrogar por haber filtrado toda esta información de cómo Eren está encerrado, despertando dicho gran descontento de las masas, quienes ven a Eren como el salvador al informarles de la victoria, que como dijo Zeke, es aterrador no saber la verdad. Floch Floster ve a Eren como el demonio que enfrentará al enemigo, mientras que Hanji y toda la Legión están evitando destruir y masacrar en genocidio a todo el resto del mundo. Pero para los jaegeristas y la gente de la isla de Paradis, eso tiene que ocurrir. Ellos ya conocen cómo les ven como una amenaza. Así como ellos veían a los titanes sin cerebro como monstruos, así les ve el mundo. No hay otra manera de cambiar las cosas. Es acá donde Hanji se da cuenta que todo es un gran teatro cósmico, que ahora está más cercana a ser esa policía militar que derrocaron mucho tiempo atrás, que a ser los salvadores como la gente percibe a Eren. Así como Eren es admirado, Mikasa entiende un poco más esos sentimientos a través de Elizabeth, una pequeña niña de Trust que vio como ella sometía a Dimo Rips, que quería poner su mercancía por encima de las vidas, ya que los titanes estaban invadiendo la ciudad. Está claro que el heroísmo o la figura heroica dentro de Attack on Titan es siempre un tropo a discutir. Eren es un protagonista, pero no es un héroe. Lo mismo ocurre con esta conversación. Elizabeth entrega su corazón y a su vez es un reflejo de la obsesión de Mikasa por Eren, al menos de la forma de verle. Dot Pixies va a interrogar a Yelena, quien fue de las últimas que estuvo en contacto con Eren antes de irse a Marley, utilizando su siempre característica carisma, mencionando que estará muy contento de pasar un largo rato con una mujer hermosa. Ahora pasaremos a uno de los momentos más significativos de Attack on Titan, y es que aquellos que hayan visto la serie completamente recordarán que uno de los elementos más simbólicos de Ymir es la cubeta. Acá Isayama nos enseña un poco de su humor, cuando Gabi es hasta cierto punto humillada por los caballos de la familia Braus, y es que los animales suelen tener hasta cierto punto esta sensibilidad un tanto más fuerte, y siendo curioso como un caballo huye de Sasha y Kaya cuando ella le rescata 4 años atrás. Gabi y Falco están intentando ocultar sus verdaderas identidades, haciéndose pasar por Ben y Mia. De verdad quiero que te fijes en cómo Kaya termina representando hasta cierto punto a Ymir Fritz, y es que tiene muchas características en común con Eren, ya que su madre fue devorada por un titán, siendo el único personaje del que podemos decir esta característica.
Kaya les informa que ella ha escuchado su conversación en el río cuando escaparon de la cárcel, enterándose que ambos provienen de Marley. Gabi, por su parte, comenzará a tener su desarrollo de personaje, y es que hasta este punto era la más odiada del fandom. Un último detalle de la escena en el establo es que Historia vivió en las tierras de su padre Rod Reis, que era muy similar a este lugar, y es acá donde Gabi y Kaya tendrán mucho en común con Ymir Fritz. Es por ello que te fijes en cada detalle de Attack on Titan. Enseña el adoctrinamiento que mencionaba Reiner, como los niños en Marley solo conocían una versión de la historia. Gabi hasta cierto punto se siente con el derecho de acabar con los eldianos por ella ser una buena eldiana. Kaya le enseñará que existen otras maneras de ser, sobre todo porque ella admiraba a Sasha como una hermana mayor, así que les lleva al lugar en el que conoció a la chica patata. La villa de Ragako había sufrido el ataque de Marley. Falco explica que fue una misión de exploración después de que Annie, Bertolt, Marcel y Reiner no regresasen después de 5 años. Zeke transformó a titanes que llegaron hasta la villa de Kaya, y su madre fue devorada, siendo esta característica en común con Eren Yeager. Al escuchar esto, Gabi explica que es porque los eldianos tienen que pagar por los pecados del pasado, y Kaya le responde que ella no cometió ningún pecado. Ella era una niña inocente y Gabi le aseguraba que tenía que pagar por los pecados de sus ancestros, idea que proviene de Marley. Zeke le explicará a Levi cómo funciona la habilidad de transformar eldianos en titanes, diciéndole una mentira, que cuando ellos ingieren el fluido de médula quedan paralizados y no pueden moverse. Esto claramente para que no sospeche del vino y lo que ya había ocurrido con el envenenamiento. Al gritar, Zeke envía el poder de los titanes gracias a su sangre real y los eldianos son transformados. Es ahí donde comienza el punto de discusión, ya que para Gabi esto era lo que debía pasar con el pueblo de Eldia, que eran utilizados constantemente para transformarse en titanes, a lo que Kaya responde que ella no hizo absolutamente nada, ni su madre, y es que Karl Fritz eliminó los recuerdos, así que ellos simplemente llevaban una vida libre, el llamado paraíso que quería crear Uri Reis, paraíso que mencionaba fracasó en levantar dentro de las murallas. El recuerdo de Sasha es lo que mantiene en motivación a Kaya después de haber perdido a todo su pueblo, a su padre y a su madre. Por eso es que intentó salvarlos, a pesar de que ellos sean de Marley, intentando seguir ese ejemplo en el que Sasha le dijo que sin importar qué tan oscuro o qué tan complicado sea, alguien siempre va a venir a ayudarte, siendo una de las ideas más profundas de Attack on Titan que se expresan en estos capítulos de diálogo. Y es que habrán muchas más frases de ese estilo, sobre todo con los del padre de Sasha, que habla acerca de cómo el mundo está conectado, cómo el mundo también es un bosque enorme en el que existe odio y las almas se pierden. Hablando de bosques, como te dije, Zeke le había explicado cómo funcionaba a Levi el hecho de transformar eldianos en titanes, pero la mentira estaba en que quedaban paralizados. De esta forma, todo el escuadrón de Levi, a excepción de él, había ingerido el fluido de médula a través del vino. Levi no lo hizo porque únicamente bebía té negro, que era su bebida favorita, y se lo pedía a Dimo Rips, el mercader al que Mikasa le pidió que desbloquee la puerta de Tross y por lo que Elizabeth le admiraba. La conversación de ambos, el barbudo y Levi, es interesante acerca de si era o no popular con las chicas, llegando a la conclusión de que Levi, a pesar de su mal genio, era bastante popular entre las muchachas, sobre todo entre el fandom, aunque es el segundo más votado en Japón por encima de Erwin Smith. Recordando información, Marley por fin consiguió todo el apoyo de la milicia del mundo después del ataque de Eren Yeager, y es que las víctimas han provocado que el mundo se una con un enemigo en común. Al ver el equipo de maniobras que tiene tecnología de Marley mejorado que se utilizó durante el atentado, llega a la conclusión de que había un traidor, y que ese traidor era nada más y nada menos de lo que ellos conocían como el jefe de guerra Zeke Yeager. Por lo tanto, tienen que apresurar el paso, ya que para atacar la isla de Paradis se necesitaba al menos de un año. Y en ese año, como dijimos, Zeke Yeager y Eren entrarían en contacto porque así terminaría la maldición de Ymir. Por lo tanto, han tenido que recortar ese tiempo a 6 meses para planear el contragolpe y que la guerra de Paradis comience.
Reiner tiene como prioridad recuperar a su prima Gaby Brown y también a Falco Grise, aquellos que fueron elegidos como candidatos a herederos de su poder titánico. Por lo tanto, te recuerdo que en este lapso pasaron algunos meses, desde el ataque de Eren hasta todo lo que te estoy narrando. Si bien Annie se encontraba cristalizada, escuchaba todo lo que le contaba Armin, que era el único, además de Hitchdrace, que iba a visitarle. Acá, esta le interrumpe pidiéndole que por favor no le ponga las manos encima, a lo que Armin se pone nervioso, y es que existen sentimientos que Bertolt tenía hacia Annie Leonhardt que Reiner siempre le recalcaba, que se notaba como le gustaba. Armin parece manifestar esta parte de la personalidad de Bertolt. También después de tantos años de no saber nada de este personaje, Isayama reutilizó lo que vimos con Lara Tibur y el cristal que rompe Eren para que las escenas de Annie tengan hasta cierto punto un simbolismo más importante. Ahora, llegaremos a la parte en la que el pueblo se ha dividido y se crea la división de los Jaegeristas, aquellos que apoyan a Eren y lo ven como el salvador, pidiendo que le liberen de la cárcel. Como dijimos anteriormente y le recalcó a Hanji, Eren se encontraba encerrado por voluntad propia, ya que podía escapar en cualquier momento, pero esperaba poder comunicarse con ellos antes de escapar y que todo lo que tenga que ocurrir, ocurra. Armin y Mikasa van en búsqueda de Darius Sackley, quien le ha citado a ambos. La escena de Pixis con Yelena es sumamente interesante porque su vestidura nos recuerda cuando Erwin Smith en la tercera temporada fue a hablar con él y le explicó cómo su padre fue sacrificado por revelarle que los humanos se transformaban en titanes y habían titanes debajo de la muralla. En el interrogatorio de Yelena es que Pixis se da cuenta de toda la sarta de mentiras que quiere venderle, sobre todo de cómo se encontró con Eren antes de que se inaugure el tren y que éste decide infiltrarse en Marley, ya que no pudo hacerlo por su propia cuenta. Recordemos que Eren aparece durante la batalla en el Medio Oriente. Yelena es una marliana que finge ser de otra nación, y ella, como dijimos, ha puesto el fluido de médula de Zeke, aquello que transformará al comandante Pixis en titán, tal cual había revelado Erwin en la historia para convencerle de derrocar a la antigua corona, aquellos que no querían revelar el voto de renuncia y que tenían como prioridad salvarse ellos antes de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Así es como Pixis se decanta por dar el golpe de estado, por salvar la mayor cantidad de vidas, no importándole la suya, siendo que el retumbar tiene como propuesta justo lo contrario, salvarse ellos y sacrificar el mayor número de vidas posible. Yelena describe a Eren como el dios que le dio a Marley lo que se merecía, siendo hasta cierto punto la descripción de su karma. Aunque Pixis se da cuenta de lo exagerado de sus argumentos y le pide que por favor al mentir mezcle un poco de verdad con lo que dice. Mientras tanto, Yelena hace lo suyo con Onyankompon, el otro voluntario relevante dentro de la llegada de Marley hace 4 años. Ella hasta cierto punto duda de que Onyankompon no participase en lo del vino, a lo que este le explica que Yelena era la única que movía esos hilos, y es que ella por alguna razón presentaba cierto interés por defender a los marleanos, y eran precisamente los marleanos que eran obligados a trabajar en restaurantes y en otros lugares los que sabían lo del vino. Los que eran de otras naciones como Onyankompon, que no era marleano, eran los que no tenían ni idea, recordando que Yelena únicamente compartió esta información con sus compatriotas como Nicolo o Grit, el pelón que veremos más adelante al que le dispara Yelena. Eran los únicos que tenían idea del plan del vino. El resto de naciones fueron engañadas por la Elos, mujer de Marley. Darius Sackley recibirá a Armin y Mikasa para hablarles acerca del encierro de Eren y sus teorías con respecto a su actitud, ya que el pueblo se ha denominado jaegerista, apoyando que le liberen, estando protestando a las puertas del ejército real. Darius Sackley explica que, según sus conjeturas, Eren estaría siendo manipulado por su hermano Zeke Yeager de alguna manera, algo que hasta cierto punto hace mucho sentido con el vino envenenado. Darius Sackley habla con Armin y Mikasa acerca de las ideas que podrían tener acerca de esta conjetura.
Otro elemento interesante es la silla. En esa silla, cuando derrocan a la corona antes de que Historia sea proclamada, es que tortura a un noble haciéndole comer por el recto y supuestamente expulsarlo por la boca frente al pueblo, frente a la gente a la que sometió. Según él, esa era su obra de arte, siendo hasta cierto punto un humor picante y político difícil de entender. Esa silla tenía explosivos con los que fallecerá unos instantes más adelante. Y es que, como dijimos, existen muchos marleanos infiltrados. Yelena les ha dado estos cargos tanto en los restaurantes como en otros lugares. Es ahí donde estos reclutas terminan por activar el detonante de la silla y ahora Sackley fallecerá por su obra de arte. He de recalcar los similares que son esta escena y también cuando Eren interrumpe el festival y el discurso de Willy Tybur, siendo el segundo gran líder saludado por Kiyomi Azumabito, que fallece frente a los ojos del mundo. Hasta cierto punto, Eldia ha recibido otro golpe similar al que recibió Marley con Willy Tybur, solo que Darius Sackley no era la única cabeza que comandaba todo, ya que Willy Tybur era reconocido por su sangre real, el descendiente del Salvador, y Darius Sackley era un líder militar que priorizaba el bienestar de la humanidad por encima de los otros, mencionando que odiaba a los nobles que estaban antes que le miraban de abajo, y que antes o después les hubiese derrocado. Mientras dicho atentado y la muerte de Sackley ocurría, es que Eren decidió utilizar el poder del martillo de guerra para escapar de su prisión, terminando el plazo que le había dictado Hanji, en el que estaba encerrado por voluntad propia esperando hablar con ellos. Y es que es verdad, así como le diría Yelena más adelante a Pixis, el error de Eldia es que fueron estúpidamente precavidos con todo lo ocurrido, obligando a que Eren y Zeke sean aquellos que accionan las cosas. Eldia se dedicaba a reaccionar, siendo un papel muy interesante de los personajes. Cómo reaccionan a lo que hace Eren, nunca actúan o dan el primer paso, al contrario, es Eren quien les hace moverse y quien acomoda las piezas de este ajedrez. Este se encuentra con Floch y los Jaegeristas, ahora en búsqueda de encontrarse con su medio hermano y utilizar el poder de la coordenada. Floch ya sabía que Eren utilizaría el retumbar de la tierra y destruiría el mundo a todos, ya que se lo compartió antes de la inauguración del tren y Floch hizo posible la reunión con Yelena. Por parte de la policía militar existe una división, y es que han comenzado a quebrar a Eldia desde dentro como lo hizo Marley en su tiempo. Kiyomi Azumabito presencia cómo sospechan de Eren y todos sus conocidos, que supuestamente hubiesen participado o sido cómplices en aquel escape, resaltando que todos de la policía militar ya habían bebido el fluido de médula de Zeke y serán transformados cuando éste grite. Estos, hasta cierto punto, rescatan las ideas de Floch de que los conocidos de Eren y sus amigos de la infancia, como cuando le reclamaban el hecho de haber escogido a Armin, tengan preferencia, pues es un argumento razonable el hecho de dudar de ellos, cómo se pasan las reglas por encima, como lo hicieron al traer de vuelta a un cadete y no al comandante Erwin. Dot Pixis enseña más prudencia y ser más inteligente, al mencionar que a pesar de la muerte de Sackley, este hubiese dado con gusto su vida por la revolución y el cambio de Eldia, y que no tienen que perseguir a los enemigos o a los responsables de dicho atentado, que tendrán que rendirse ante ellos, que justo es lo que quieren, dividirlos desde dentro y que comience la matanza o persecución de inocentes, ya que los cadetes llevaban el uniforme de la policía militar. Esto claramente sembraría más dudas y más división entre los eldianos, provocando que realmente se rompan desde dentro, como lo hizo supuestamente Gelos de Marley al final de la Gran Guerra de los Titanes. Kiyomi se da cuenta de las aptitudes intelectuales de Pixis en materia militar, al pasar de largo la muerte de su cabeza principal, el líder de las tres ramas del ejército, ya que Darius era el que tenía el control y sobre todo mandaba sobre estas tres, por lo que para Pixis lo más sensato es trabajar las tres juntas como si él siguiese entre ellos, no buscar venganza y que no una rama se ponga contra la otra. Kiyomi, ante esta incertidumbre, le pide a Mikasa que si por favor ocurre algo, vaya en su búsqueda y que con gusto le darán asilo en Hisuru, ya que ella es descendiente del shogun y parte de la familia real.
Mikasa ya había mencionado que Kiyomi Azumabito le recordaba mucho a su madre. Y aunque esto le despertaba sentimientos, ella dice que es eldiana y que se quedará hasta el final. Kiyomi le explica que Chizuru es un país que ha pasado por mucho, pero aún mantienen el orgullo y quieren rescatar ese recuerdo del shogun y la familia real, siendo la gran similitud esa bufanda roja que llevan ambas. Es así como Hanji decide que tienen que ir en búsqueda de aquellos marleanos importantes que trabajan en los restaurantes y en todos estos lugares para interrogarles acerca de lo ocurrido con Darius Ackley. Esto claramente llevará a que descubran que el vino estaba envenenado, pero Hanji ya era consciente de los movimientos de Yelena por la información que le proporcionó Onian Kompon. Big Finger ya se había infiltrado entre las filas de Eldia. Mientras tanto, Nicolo, uno de estos trabajadores marleanos en Eldia, cumplía su palabra hacia la familia de Sasha. Es ahí donde Kaya le revela algo muy interesante a Gabi, y es que la chica patata y Nicolo tenían una relación, a lo que Gabi menciona que era algo prohibido porque él era un marleano, algo que no le parece raro a Kaya, enseñando cómo estaba libre de todas estas ideas. Otro elemento importante es que Gabi es Gabi Brown. La tía Karina y madre de Reiner se enamoró también de un chef o cocinero marleano y le prometió así que viviría en la ciudad. Por lo tanto, Reiner se convirtió en un guerrero portador del blindado para vivir con ambos padres y convertirse en un ciudadano de honor de Marley, perdiendo esa ilusión cuando le conoció y descubrió que su padre no era la mejor persona de todas. Pero hay ese elemento en común de los padres de Reiner y el supuesto romance entre Nicolo y Sasha. Hanji va a interrogar a Nicolo, uno de los primeros soldados de Marley que fueron hasta cierto punto sometidos y puestos a trabajar, siendo que, como dijimos, Onian Kompon como extranjero ajeno a Marley no tenía idea del plan del vino, pero Nicolo, que era marliano como Yelena, por supuesto que era cómplice de ella. Y se delata un poco cuando Jan descubre el fino vino que está guardado para los altos mandos de la milicia de la policía militar y este le pide que no lo beban, no queriendo boquear la verdad. Y nuevamente utilizando el argumento de que no es para un eldiano como Jan. A lo que este le responde que sí va a seguirle discriminando, como lo había hecho en su tierra natal, llamándole marliano, nuevamente creando estos sentimientos de ruptura. Gabi y Falco tenían un plan, y es que este escaparía diciendo que le duele la panza para que estos hablen con el marliano, para ellos alguien de confianza. Es así como Gabi y Falco terminan recreando el rechazo del padre de Reiner cuando este se transforma en el guerrero del titán blindado. Gabi informa cómo es que terminaron en Marley, intentando pedirle ayuda para volver, pero confesándole que ella ha sido la que le disparó a Sasha a quemarropa asesinándole, provocando la ira de Nicolo, que estaba profundamente enamorado de quien consideraba un demonio. Es así como le estrella el vino a Falco, rompiéndole un poco la cabeza y también que el poder de Titán Bestia entre en su sistema circulatorio. Acá es cuando delata a Gabi como una marleana y la responsable de que Sasha esté muerta, la razón de dicho almuerzo, dándole en bandeja de plata al señor Braus la oportunidad de vengar a su hija. Y es acá donde él explica la frase del bosque de odio, imaginando que el mundo de la isla era un bosque en el que las almas se perdían, y que más allá del muro consideraba que el mundo solo era un bosque más grande de odio, y que Sasha no murió por responsabilidad de Gabi, murió porque ese bosque estaba lleno de peligros, y que su hija solo tuvo la mala suerte de ir a disparar y matar a otros humanos y que estos le devolviesen el golpe, siendo muy diferente a lo que le enseñó, a cazar, a conseguir su comida, siendo esa la característica de los Braus. Ser cazadores. Gabi ya les había reconocido antes como que tenían el acento de Marley. El señor Braus reconocía cómo el mundo estaba conectado y uno tiene que ser amable, que hasta cierto punto lo que hacemos se nos termina regresando, y que sabía que el camino por el que estaba Sasha y en general Eldia era un camino de odio, explorando ese bosque mucho más enorme, rechazando la idea de vengarse ahí de una niña inocente, únicamente esclava de su ideología, pero Kaya mantiene ese resentimiento de haber matado a quien consideraba su hermana mayor,
Y es que este es un elemento muy interesante, como los padres de Sasha adoptan niños y cómo al momento de ir a Marley dirían que Ramsey, el niño con el que se disculpa Eren, era uno de sus hermanitos. La conspiración del vino con fluido del titán bestia será revelado y algo dentro del instinto Ackerman de Levi siente un dolor de cabeza que caracteriza a Mikasa. El vínculo Ackerman será discutido entre Eren y Mikasa más adelante. Es acá donde este se acerca y comienza a dudar de todo lo que hace el barbudo, y es que lleva leyendo un libro 7 veces. El dolor de cabeza de Levi es insoportable. Niccolo finalmente revela lo ocurrido con el vino, teniendo que hacerlo para salvar a Falco, y como antes en el pasado, Marley ha utilizado esa táctica del vino envenenado para transformar a los eldianos desde dentro de un pueblo y así someterlos y conquistarlos sin mucho esfuerzo, y que Eldia podría sufrir un destino similar. No podría, lo sufrirá. Es un hecho. Existían muchos altos mandos que ya habían sido envenenados y que podrían ser transformados a través de la coordenada del titán bestia. Armin y Mikasa le explican a Gaby que no están ahí para matarla y que deje de hablar de matar, porque le recuerda a Eren con su juramento de los titanes. Hablando del rey de Roma, Eren se presenta como un presagio de lo que está por ocurrir más adelante en un último intento de hablar con sus amigos. Floch, con quien se había encontrado momentos antes cuando escapó de la cárcel, va con Hanji para que el plan del vino no sea hasta cierto punto revelado por otros. Digel-san es un policía militar que fue derrotado y derrocado cuando cayó la anterior corona de los reyes. Le explicaba a Hanji cómo los lugares se intercambian entre ser bueno o malo. Y ahora Hanji acababa de recibir un golpe como el que hizo la Legión de Reconocimiento y Darius Sackley para derrumbar a la otra corona, solo que por parte de Floch Floster y los Jagaristas, quienes consideran ser la voz del Vox Populi, del pueblo, por lo que la opinión de la mayoría es la que tiene que imponerse. Eren Yeager es un liberador, o al menos así le ven, y ha buscado una última chance para comunicarse con esas personas a la que declaraba ser los más especiales para él, lo único que le importaba salvar realmente. Con Gaby como espectadora, quien había prometido asesinar a Eren Yeager por lo ocurrido en Marley, comienza la discusión entre Armin y Mikasa con Eren, el cual quiere hablarles acerca de cómo el poder de los titanes está influyendo en ellos y cómo hasta cierto punto han sido esclavizados. Y que a diferencia de ellos, todo lo que ha ocurrido ha sido por decisión propia y su voluntad libre. Eren tuvo el error de nunca confirmar las conjeturas de Armin acerca de que solo estaba fingiendo trabajar con Zeke. Mikasa le dice que Eren es bueno y que la bufanda es un recuerdo de aquella bondad que siempre lleva con ella. Eren le dice que solo siente un apego irracional hacia él, que el lazo Ackerman es aquello que le une a su amo, que en este caso, cuando fueron niños, comenzó dicho vínculo, y que Mikasa, como cualquier Ackerman, al estar ligada a cualquiera con el poder de los titanes, seguiría enteramente sus órdenes, y lo mismo con Armin, quien manifiesta partes de la personalidad de Bertolt al visitar a Annie Leonhardt, su interés amoroso, mencionando que ha perdido parte de su personalidad original al igual que Mikasa. De esta forma, están siendo esclavizados. La ova de Los Girls nos confirma un poco estas ideas de Eren acerca de cómo el despertar Ackerman ha manipulado o cambiado la personalidad original de Mikasa, y que Eren la ve como alguien que estaría ligada a cualquiera que identifique como su amo, siendo un poco lo que tenía Levi Ackerman con Erwin Smith, al momento de hacerle la promesa de que mataría al titán bestia. El momento más tenso llega cuando Eren le dice a Mikasa que dicha esclavitud es lo que más odia en el mundo, así como mencionaba que no quería ser un ganado, comiendo y durmiendo únicamente dentro de los muros, y que Eren siempre odió esa parte de la personalidad de Mikasa, y por ende le odió desde que eran unos niños, porque Mikasa solo obedecía. Armin intenta atacarle y Mikasa demuestra este instinto Ackerman cuando le protege únicamente por sus instintos. Los motivos de Eren para ejecutar esto era para que no relacione ni a Armin ni Mikasa con el retumbar de la tierra ni con la destrucción del mundo, y que por el contrario sean vistos como aquellos que detuvieron a Eren.
El enfrentamiento a golpes con Armin, justo en el mueble en el que se encuentra el vino con la médula de Zeke, es un presagio de cómo ocurrirá el último o penúltimo capítulo del manga, cuando Eren le revela su verdadero plan a Armin y cómo quería dejarlos como los salvadores. Este capítulo tiene una curiosidad muy interesante, y es que durante la emisión ocurrió un terremoto en Japón, motivo por el que tuvo que ser interrumpido y no se emitió totalmente. Como dijimos, en la escena anterior se encontraba el mueble con el vino de fluido de médula de Zeke, y Eren le había dicho a Mikasa que cualquier Ackerman que se identifique con uno de los poderes titanes le reconocería como su amo, obedeciéndole. Levi tiene que cumplir o siente este vínculo Ackerman de cumplir su promesa hacia Erwin, desconfiando totalmente de Zeke Yeager. Y como todo lo que han hecho hasta ahora por intentar comunicarse por el mundo y liberar a Eldia de los titanes parece una mala broma. Zeke Yeager utiliza su as bajo la manga y grita, activando el poder de los titanes y transformando a todos los reclutas que se habían enlistado como el nuevo escuadrón de Levi en titanes. Por su sangre real, Zeke puede acceder a la coordenada o el camino, y así es como se transforma y utiliza el poder. Esto llega hasta Pixies y todos aquellos que se encuentran lejos pero han bebido el mismo fluido de médula, demostrando cómo todos los eldianos se encuentran conectados a un mismo punto. Levi tiene este choque emocional al recordar cómo sus reclutas decidieron beber el vino y no dejarse llevar por el té negro. El titán bestia tenía como plan despertar ese lado sentimental del Ackerman, quien al ver a aquellos con los que compartió convertidos en titanes, duda en matarles, siendo ese su plan perfecto para detener a quien había dicho no quería volver a ver nunca en su vida, o al menos no querer volver a encontrarse con un Ackerman. Levi aún se pregunta si dentro de aquellos titanes se encuentran las personas que conoció, pero no teniendo de otra más que asesinarles y terminar con su sufrimiento, mientras que Zeke va en búsqueda de su hermano Eren Yeager, pidiéndole que recuerde el punto y el momento exacto en el que deben de verse, y lamentando cómo Eldia nunca cayó en cuenta del verdadero peligro que representaban los ejércitos del mundo, y que esta era la única vía y que solo Eren lo entendía. Es así donde comienza el segundo round entre Levi Ackerman y el titán bestial, siendo esta la última batalla del capitán Ackerman, teniendo consecuencias nefastas para él. Utilizando la ventaja con el bosque de los árboles gigantes, es que Levi ahora utilizará las lanzas relámpago. La primera vez que se enfrentaron en Shiganshina fue únicamente con el equipo de maniobras convencional, y es que las lanzas relámpago desarrolladas por la comandante Hanji rápidamente harán que derrote a Zeke Yeager sin mucho esfuerzo, el cual saldrá volando en una suerte de paralelo con lo ocurrido con el cuerpo de Darius Ackley momentos antes. Habiendo presentido de su traición, Levi decide no cumplir su promesa aún, teniendo bastantes preguntas para quien llamaba el Barbudo. Ahora llegamos a la escena en la que justo nos enteramos que estaba temblando en Japón en aquel 2021. Shadis aún continúa siendo el comandante de instructores o reclutas, así como lo había sido de Eren y la generación 104. Acá es cuando tienen que derribar las antiguas creencias y la figura del ejército, porque los jagueristas han tomado el total control, siendo una de las consecuencias de la muerte de Darius Ackley, que era quien veía las tres ramas del ejército. Para demostrar su punto, lleva a la comandante Hanji y somete al instructor, pidiéndole a todos sus reclutas que para demostrar su fidelidad al movimiento de los jagueristas pasen por una prueba de fuego. Así serán admitidos como uno de ellos. Y la prueba consistía en moler a golpes al instructor, de alguna forma derribando las ideas antiguas y aceptando las nuevas, siendo este el proceso de iniciación con el que varios deciden seguir a Eren Yeager, que tenía muchísima aprobación del pueblo. No teniendo de otra, Kate Shadis, a pesar de que dice que unos pollitos no le harán absolutamente nada, y a los ojos de Hanji, que le consideraba guapo y su interés mucho antes de haberse retirado de la legión, es que termina sometido y muchos reclutas que aún no han dominado el equipo de maniobras son admitidos a los jagueristas. Y es así como volvemos con Zeke Yeager y Levi. Este es un paralelo con la escena en la que su tío Kenny Ackerman encuentra al verdadero portador del fundador en ese entonces, Uri Reis.
el cual mencionaba que el odio de Kenny estaba justificado por toda la historia de su familia Ackerman y que también de haberla asesinado, Levi no estaría ahí, por lo que Uri tomó la decisión más adecuada, compartiendo la sangre real con Zeke Yeager y también el deseo de utilizar el poder de la coordenada para mejorar el mundo. Uri quería manipular a los titanes, controlarlos como lo hace Zeke ahora, y Zeke quería salvar al mundo y también a su hermano Eren Yeager, teniendo eso en común Rod y Uri y Eren y Zeke, siendo los patrones que se repiten en Attack on Titan. La lluvia marcará la desgracia para Levi Ackerman, que no calculó que Zeke Yeager aún tendría energía para regenerarse, inclusive estando tan lastimado. El titán bestia recuerda a su antecesor y quien llamaba padre Tomek Xavier para ofrecerle aquel sacrificio de que finalmente estaban cerca de cumplir el objetivo de la eutanasia, explotando la lanza relámpago apostando a que podría regenerarse y de esa forma acabando con Levi, que como ya dijimos no quería volver a verle y le tenía bastante miedo. Los jaegeristas, Hanji y Floch se encuentran cerca de ahí y escuchan la detonación, encontrando los cuerpos tanto de Zeke como de Levi. Zeke es cuando manifiesta por primera vez a la fundadora Ymir y uno de los titanes que transformó, que bebieron el vino y que formaba parte de la legión, sigue su instinto y lo mete dentro de su vientre para que se regenere, como donándole la carne y así entrar en contacto con el titán primigenio por primera vez y con los caminos que conectan todo. Siguiendo las costumbres de Marley, se comienzan a segregar a los eldianos por bandas, siendo la negra aquellos que han bebido el vino y no están colaborando y son altos mandos como pixies, la roja para aquellos que la bebieron y no se dieron cuenta, así como sus familiares, y las blancas son para aquellos que tenían conocimiento o se les informó después de beberlos para que puedan colaborar con Marley. Como dijimos, Yelena es acusada de utilizar las mismas tácticas de quien llamaba a su enemigo, en este caso el país de Marley, pero nunca revelando que en realidad era su verdadera patria. Solo le dice a Pixies que se cumplió lo que predijo, estarían al mismo nivel en la misma mesa. Y es cuando le dice también que fueron estúpidamente cautelosos al no confiar en Zeke y Eren y llevar las cosas hasta este punto. En paralelo, los miembros de la Legión de Reconocimiento también son encarcelados, y Armin explica cómo terminaron enfrentándose con Eren y que lastimó a Mikasa con sus palabras, pero no mencionando qué dijo exactamente, sino cómo fue el conflicto. También aclarando que no puede utilizar su poder para escapar, ya que el titán colosal volaría absolutamente toda la ciudad. Es ahí donde aparece Yelena para explicarle que ella no es una enemiga del todo. Quien la acompaña son Onyankopon y Grit. Onyankopon es cuestionado por haber trabajado con ellos en el tren y colaborado tanto y aún así estar del lado de Marley. Grit, por su parte, es el que enseña las malas actitudes de Marley. Y también lo que provocará su propia muerte es cuando le cuestiona a Nicolo su cordura por haberse enamorado de una demonio y también llamar a Sasha una puta, la razón por la cual Yelena le da un disparo, enseñando que no está de acuerdo con esta segregación hasta cierto punto, aunque su papel sigue siendo muy ambiguo. Ella dice que solo quiere hacer posible que Zeke y Eren entren en contacto, y que la eutanasia de Eldia debe llevarse a cabo. Acá pasamos a una de las escenas más importantes, que es cuando Pieck le revela a Eren que se ha infiltrado, y también tenemos un presagio de su muerte más adelante, que será cuando Gabi le dispare con una de las pistolas que están hechas especialmente para volar los miembros y también matar a titanes cambiantes, por lo que ese simple rifle o disparo realmente no mataría a Eren, quien le dice a Pieck que, a pesar que tiene la pistola en las manos, no tiene permitido disparar y aunque lo haga, realmente no le mataría. Pero simbólicamente nos demuestra cómo hasta cierto punto las memorias se comienzan a manifestar y cómo Eren ya estaba consciente de su inevitable final. Por su parte, Pieck únicamente quiere convencerle de que está de su lado, y también le habla acerca de sus motivaciones, las cuales son su padre que se encuentra en Marley, que es todo para ella, que quiere enseñarle que puede existir un futuro diferente para Eldia, enseñando que hasta cierto punto quería hablar o entender al titán fundador.
ya que Pieck había visto cómo Zeke Yeager había hecho todo lo posible por enfocarse en él y también por salvarle, identificándose con ese sentimiento de su padre, y es que la familia es de suma importancia, mientras que Gabi todavía enseña hasta cierto punto a tener el mismo ideal de matarle. Es ahí donde Pieck le habla acerca de la verdad de los eldianos, que sin importar en dónde se encuentren, el resto del mundo va a querer aprovecharse de ellos, que no importan realmente para el mundo y que Eren es el único que les está dando valor a sus vidas. Exhortando a Gabi a que no tiene que identificarse con los valores de Marley y también demostrándole a Eren que ella no ve las cosas como Reiner, Bertolt o Annie, pidiéndole que te muestre su punto, quitando la amenaza de transformarse. Mientras que Yelena explica la gran importancia de ambos hermanos Yeager, siendo que su definición es que ambos serán los soles que iluminen para siempre a la humanidad una vez entren en contacto y pase la nueva generación del mundo, ya que esta estaba marcada por la gran guerra de los titanes. Yelena hasta cierto punto desempeñaba el papel de Gelos de Marley, un espía que ocultaba y manipulaba información. Armin llora de manera sarcástica para demostrarle a Yelena que está de acuerdo con esa idea de que los hermanos iluminen el rumbo de la humanidad. Mientras tanto, se informa de que el enemigo está presente, y es que Pieck ha sido identificada. Esta le explica a Eren que la única vez que vio al jefe de guerra Zeke Yeager ser honesto fue cuando le dijo que le salvaría. Porco también se encuentra ya infiltrado. Eren le había pedido que le enseñe en dónde se encuentran ocultos los enemigos. Como vimos, pasó justo frente a Porco y no hizo nada. Y es que el plan de Pickfinger era alargar lo suficiente para la llegada de los dirigibles de Marley y revelar la ubicación del titán fundador. Y también negociar un poco con Eren el conocer las intenciones de ambos hermanos. Eren revela que no tiene ni idea de lo que quiere Zeke Yeager. Yelena, quien le consideraba un dios, le dice que no puede confiar en esa chica, la cual claramente al momento de preguntarle dónde está el enemigo, se decanta por señalar al propio Eren, que nuevamente había abierto la herida para transformarse en cualquier momento. Al momento de apuntarle con la mano, es que Porco Galliard intentará devorárselo, siendo parte del objetivo de su venganza al momento de perder a su hermano mayor. Acá se recrea el momento de la primera misión de Eren, cuando le muerden las piernas, transformándose ipso facto, comenzando así la guerra de Paradis oficialmente. Con la transformación de Eren también se asoman los dirigibles del ejército de la Alianza del Mundo para enfrentarse al demonio Eren Yeager y vengar lo ocurrido en el gueto Livario, así como también a todas las víctimas. Es así donde finaliza la primera parte de la temporada final. Después pasaremos a las consecuencias de lo ocurrido con Zeke y Levi. El Capitán Ackerman ha sufrido graves daños, perdido un ojo y varios dedos de la mano, mientras que hay un titán en medio de la explosión, el cual está regenerando a Zeke Yeager poco a poco, siendo una habilidad aparentemente de la sangre real. Floch le pregunta a Hanji qué ha pasado con él y si se encuentra con vida. Hanji miente diciendo que ha muerto, y la distracción perfecta es cuando Zeke emerge del vientre de este titán transformado con su fluido de médula, volviendo hasta cierto punto a nacer, después de haber entrado en contacto con el poder de la coordenada y experimentado cómo Ymir Fritz reconstruyó su cuerpo, y como en ese lugar no existe el tiempo. Hanji escapa en el río y es perseguido por los jaegeristas a disparos, mientras que Floch le pregunta qué es lo que ha pasado, siendo ese el momento en el que explica cómo es la coordenada en donde todo converge y cómo es la fundadora Ymir, que no la reconoció, pero que sintió que pasaron muchos años en tan solo un segundo. Esto será de suma importancia para Zeke el entender cómo funciona la coordenada para engañar a Eren y conocer sus verdaderas intenciones con respecto al plan que tienen de la eutanasia de Eldia, poniéndose en marcha para ir al distrito de Shiganshina, en el cual finalmente ha llegado el ejército de Marley, su mayor temor y lo que quería enfrentar. Todo el arsenal del ejército del mundo se ha presentado a la isla Paradis, siendo este quizás un paralelo a cuando Eren ve al titán colosal asomarse por la muralla, solo que ahora vemos a los verdaderos enemigos. No son los titanes ni era el titán colosal, eran en realidad otros humanos, algo que ya había pensado cuando era niño. Pieck planea su escape,
transformándose en el titán cuadrúpedo, mientras que Porco enfrentará a Eren nuevamente, siendo que la primera vez lo sometió. Pig guarda a Gabi en su boca y va con el general Teo Magat. 4 años atrás, Eren le reclamaba a Reiner que recuperarían todo aquello que les robaron cuando destruyeron el muro casi 10 años atrás. Y es así como se dispone a enfrentarlos, estando cara a cara nuevamente con él, siendo este su tercer enfrentamiento, y el segundo en el mismo sitio, solo que ahora ya no está abandonado y destruido. Este es el hogar de Eren y quiere defenderlo a toda costa, un objetivo que mantendrá incluso cuando utilice el poder de los titanes. Pig hace que Gabi llegue hasta el cuartel de Marley y sea encontrada por su superior, Teo Magat, quien le enseña a estar preocupado por ella, y que también ella le informa que Falco ha sido contaminado con el fluido de médula de Sieg Jäger y está en otro sitio encarcelado. El mariscal Teo Magat ahora ocupará el lugar de la unidad Panzer, los cuales fueron asesinados por la Legión de Reconocimiento en el asalto a Marley. Ahora tenemos la pistola matatitanes similar a la que se encontraba en la Alianza del Medio Oriente. Con ella, Teo Magat pondrá en problemas a Sieg y Eren. Eren volverá a enfrentarse a Reiner Braun y también ahora a Porco Galliard, siendo que ambos los dejó ir antes de que termine el asalto a Marley, mencionándole a Reiner que se volverían a ver, y también siendo la primera vez que utiliza la habilidad del martillo de guerra, la cual consiste en crear armas punzocortantes y también manipular el entorno, siendo el poder que más energía gasta de los 9 grandes titanes. De esta forma, pone casi en jaque mate a 2 poderes titánicos, pero la pistola mata titanes está ahí para equilibrar las cosas, sacándole provecho al titán cuadrúpedo, siendo un 3 contra 1 en las que Eren se las verá bastante complicado. Así el enfrentamiento de los poderes titánicos y de los humanos eldianos y marleanos comienza de manera sangrienta, siendo esta la gran guerra entre ambos pueblos, que llevan enemistados más de 2000 años en ese ciclo de odio que se lleva repitiendo desde que apareció el poder de los titanes. Eren es casi totalmente sometido por la pistola matatitanes al recibir los certeros disparos de Teo Magat, y Reiner recrea hasta cierto punto la estatua de Elos utilizando una de las picas de su poder del martillo de guerra, pidiéndole a Eren que se detenga. Mientras tanto, Onyankopon intenta liberar a Armin y al resto del grupo de la Legión, los cuales, como Connie expresa, están cansados de ese ciclo de ser traicionados una y otra vez, representando el trauma que tienen con lo ocurrido con Reiner y Bertolt y ahora con las dudas que les ha generado Eren Yeager. Armin le pide a Connie que no sea tan duro con él, que no es del todo la misma situación y que ya han colaborado antes. Onyankopon hasta cierto punto solo seguía órdenes, expresando que no estaba del todo de acuerdo con el plan de la eutanasia de Eldia y que ellos no tengan hijos ni se reproduzcan y no mueran en ese lapso de 100 años únicamente envejeciendo en la isla Paradis, y que le crean. Armin, por su parte, decide ya no tener enemigos como Thorfinn y confía nuevamente en Onyankopon, también expresando que quizás, y muy seguramente, el plan de Eren Yeager no sea del todo seguir a su medio hermano Sieg, sino también utilizar el poder, notando que Mikasa se ha quitado la bufanda, como dijimos, símbolo de confianza después de su pelea. Armin explica que los titanes colosales de la Muralla María, o al menos lo de Shiganshina, serían suficientes para aplastar a todo el ejército del mundo que acaba de llegar, y que seguramente ese era el plan de Eren en un inicio, que vayan a la isla y sean aplastados por todos los titanes colosales. De esa forma, les daría esos 50 años que necesitan para acortar las diferencias entre ellos y el resto del mundo.
Sieg Jäger aparece para equilibrar la balanza y le dice a Eren que deje todo en manos de su hermano mayor, comenzando a destruir los dirigibles, siendo una escena muy similar a cuando Eren lo invoca en el retumbar de la tierra para que haga lo mismo con lo que queda del ejército de Marley, siendo ahora ambos hermanos Jäger tan cerca uno del otro. Y también esto nos enseña cómo Reiner hubiese sido derrotado cuando decidieron quedarse a esperar justo ahí en Shiganshina, de que su batalla Reiner contra el Titán Bestia fue en ese mismo. Ahí es donde Gabi le informa acerca de la situación de su hermano menor, quien se encuentra hablando con Nile Dog, el cual le explica que está seguro de no volver a ver a sus hijas, ya que un solo grito del Titán Bestia bastaría para transformarlo en un titán. Pero le explica a Falco que seguramente han venido a buscarle. Mientras tanto, Jan y el resto comienzan a liberar a todos los que fueron capturados por los Jägeristas, en parte obligados por Floch Floster y que eran reclutas, como ocurrió con Cait Shadis, golpeado por sus propios reclutas. Acá, Dot Pixies explicará el proceso en el que aquellos que no lleven una banda negra son los que tienen prioridad para utilizar el equipo de maniobras, y aquellos que ya bebieron el vino y pueden ser transformados en cualquier momento, pues tendrán que enfrentar en la primera línea. Acá vemos cómo Mikasa dejará su bufanda ante Elizabeth, quien decía admirarle mucho y que entregue su corazón. La Legión de Reconocimiento no quiere colaborar al ver que está Sieg Jäger y sabiendo lo ocurrido con el Capitán Levi, pero Yelena hasta cierto punto les obliga a ayudarles y entrar al campo de batalla, el cual se ha vuelto totalmente un infierno. Acá es cuando ocurrirá el reencuentro de los hermanos Colt y Falco Grise, gracias a que Nile Dog tendrá hasta cierto punto cierta compasión del pequeño. Un elemento interesante es que Erwin Smith le había explicado a la ahora comandante de la policía militar que la corona había censurado hasta cierto punto la información del mundo exterior y que según él, Erwin solo tenía ideas rebuscadas, por lo que vemos cómo sigue respetando las ideas de quien fuese su compañero y recluta y comandante Erwin Smith. Nicolo escolta al señor Braus y Gabi escucha de la boca de Katja toda clase de malos deseos al enterarse que ella asesinó a Sasha Braus, quien consideraba a su hermana mayor. Otro elemento interesante de esta escena en específico son las jaulas de pájaro, y es que el titán de Falco tendrá características de un ave, por lo que ahora, por decirlo así, se encuentra encerrado. Y es que el pequeño Falco será protagonista al quitarse él la banda como lo había hecho al quitarle la suya a Gabi, mencionándole que aquello no significaba nada, aunque Falco heredará el poder del titán mandíbula unos momentos después. Sin embargo, su prioridad es expresarle sus sentimientos a Gabi, que le ama, que quiere que estén juntos. Eso ya se lo había dicho en Marley y era la razón por la que competía tanto para ganarle el puesto de titán blindado, para que ella no muera a los 27 años, que era cuando llegaría su maldición de Ymir. Gabi se olvida de que en la isla existen demonios, dejando de definirles así, eliminando esas diferencias de su mente que le habían adoctrinado en Marley a creer. Por su parte, el titán bestia somete tanto al titán blindado como al titán mandíbula para encontrarse con Eren. Big Finger sale de su titán fingiendo haber sido derrotada, pero es el titán que más veces puede salir y volver a transformarse. Marley utiliza esta estrategia para poder atacar, y es cuando Teo Magat le dispara a quemarropa a la nuca, casi eliminando el cuerpo del jefe de guerra dentro del titán bestial, dejándolo justo en las puertas de la muralla de Shiganshina, donde Eren había creado una copia de su cuerpo al cristalizarse y finalmente sellar la muralla que fue rota por el titán colosal varios años atrás. Eren comienza a masacrar a golpes a Porco Galliard, quien intenta detener su avance.
Estas heridas serán absolutamente mortales y provocarán que Porco no pueda regenerarse más. Intentando verificar el estado de Porco Galliard y teniendo a Eren con la otra mano, es que se activa un recuerdo en el que Porco finalmente ve la confesión de su hermano, cuando dice que le saboteó para que este no herede el titán blindado, hasta cierto punto liberándole de la carga de siempre culpar a Reiner por la muerte de Marcel Galliard, que se sacrificó para salvarle y ser devorado por Ymir. El titán bestia decide hacer el grito y transformar a los eldianos, ya no teniendo de otra y estando prácticamente noqueado. Es ahí donde interviene Colt y Falco Grise. Colt le pide a quien hubiese devorado, ya que había sido escogido como su heredero, que no grite, que deje que escapen, a lo que Zeke se disculpa diciéndole que sabe lo que es preocuparse por un hermano, gritando y activando su poder. Colt muere abrazado de Falco, quien es transformado, y sigue las órdenes de Zeke Yeager atacando y yendo a por Reiner para que éste tenga con qué distraerse y no moleste a Eren y los hermanos finalmente entren en contacto. La resistencia de Reiner solo se ve interrumpida por no querer asesinar al pequeño Falco, llegando a la conclusión de que él será el verdadero heredero del titán blindado, que él ha ganado aquella competencia y de esa forma también salvando a su prima Gaby Brown, que observa horrorizada cómo la armadura de Reiner es destruida y este acepta su destino de sacrificarse por el pequeño Falco, aunque nuevamente el sacrificio de Marcel se volverá a repetir, cuando Porco, al darse cuenta que no puede regenerarse, decide ponerse en bandeja de plata para salvar a Reiner nuevamente. El poder del mandíbula le ha salvado 2 veces, o más bien 3, en una vida. Este le dice que admita que su hermano era muy superior a él. Falco así le devora, heredando el poder del titán mandíbula, y Eren utiliza la cristalización para detener a Reiner y comenzar a salir de su titán y llegar en su forma humana corriendo hasta Zeke Yeager, que fingía estar muerto y había salido de su titán que estaba evaporándose. Jan y Connie llegan para apoyarle deteniendo a Reiner, pero es demasiado tarde. Está en la mira de Gaby, que dispara utilizando el arma de Colt, volándole la cabeza a Eren. En tiempo real pasan únicamente unos cuantos segundos en el que Zeke atrapa la cabeza de Eren y ambos son transportados a la dimensión del titán primigenio. La lucigenia, el poder que dio origen a todos los titanes, aparece uniendo la cabeza y el cuerpo de Eren, manifestando así el poder de la coordenada y el fundador. Eren cumple su promesa y las murallas se rompen al unísono. La muralla María aplastará al 80% del planeta. El retumbar de la tierra acaba de iniciar. Armin le explica a Mikasa que Eren ha ganado y ha dominado el poder del titán fundador mientras comienza la marcha de los colosales, y Eren les habla desde la dimensión del titán fundador, conectando a todos los eldianos a la coordenada y el mismo punto, explicando quién es, presentándose, y también asegurándoles que está por destruir al mundo para proteger la isla en la cual creció y fue criado, que aplastará a todo ser viviente más allá de la isla de Paradis.